Si no, parezco un enano al lado de ustedes. Sí, estamos más parecidos. Ahora estamos más. Bueno, buenas noches a todos. No te pares algo cuando te vas. Muchas gracias por haber venido. Hoy tenemos el honor de tenerlo a Carlos Villaggi, que nos va a hablar sobre líneas y la anatomía de una línea y cómo se fabrican las líneas de pesca. Así que bueno, disfrutemos esta charla que va a ser sumamente interesante. Desde ya muchas gracias a todos y a vos, Carlito, por haber venido. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias a los amigos que no son socios que los invité y es un gusto que estén acá. Vamos a charlar un poquito de líneas. Cuando nosotros pensamos en un equipo de pesca, es fácil tentarse con las cañas y los riles. Es más difícil tentarse con... Es raro ver un pescador con el deseo de comprarse una línea. Sí es fácil ver un pescador con el deseo o la cosa aspiracional de a mí me gustaría tal reel, me gustaría tal caña, pero una línea es como algo de segundo orden. No es algo... No encuentro muchas cosas aspiracionales en este aspecto. Sin embargo, es algo muy importante, porque tiene una enorme influencia en la pesca y en el cast. Enorme. Yo diría casi más que una caña. Entre otras cosas porque la industria de las líneas ha evolucionado tanto en los últimos años, mucho más que lo que evolucionó la industria de las cañas. Porque en las cañas, lo que se ha verificado en los últimos años es una tendencia que sean un poquito más livianas, algunas cuestiones cosméticas, grafitos de más alto módulo le permiten a la industria hacer cañas más livianas, no obstante ser bastante rígidas, y eso es sorprendente. Los pescadores agarran una caña y dicen, Sin embargo, si uno toma una caña de hace 20 años, hay buenísimas cañas de hace 20 años. Las cañas de hace 10 años eran muy parecidas a las actuales, prácticamente iguales, y todos ustedes tienen alguna caña de 10 años que anda espectacularmente bien. Y muchas de las cañas actuales se fabrican exactamente igual que hace 10 años, solo que cambia la cosmética, la pintan de otro color. Sin embargo, la industria de las líneas en los últimos 20 años ha cambiado radicalmente. Por diseño, por tecnología y por nuevas formas de construir las líneas. Lo cual hace que el tema de las líneas sea algo muy interesante. Lo malo es que también han cambiado mucho los precios. Hace 20 años atrás, una línea costaba $39 o algo parecido. Busquen ahí, hay mucha bibliografía. Agarraron una Fly Fisherman de hace 20 años, cuando aparecen los precios valían $29, 39, 49, ya cuando las líneas llegaron a los 50, wow. Y ahora una línea buena vale $100, 89, 90. Si ya la línea tiene un poquito más, enseguida se despega. Ni hablar de una línea multitip y esas cosas que ya los precios se van extraordinariamente. Entonces, el tema de las líneas resulta, desde mi punto de vista, algo muy importante para los pescadores. Y muchas veces, tener 2 o 3 líneas hace que podamos ser mucho más efectivos. Y algunas veces, esto para los que vendemos más cañas que líneas puede ser contraproducente decirlo, pero en esas con la misma caña, cambiándole las líneas, puedes tener muy buenos resultados, ¿verdad? Una vez me dijo Luis Agres que lo que más desespera a un pescador es un reel, que la tentación de tener un reel y hacerle así en la mano es algo que puede excitar a un pescador. Y es cierto, difícilmente un pescador disfrute por tener esto en la mano, decir, mirá lo que tengo, ¿verdad? Pero un reel lindo, un reel de esos súper que uno le gusta, ¿no? Es decir, hay como una tentación de tenerlo. Si hiciéramos una disectomía de una línea, hay varios médicos, me estoy metiendo en una cosa medio complicada, pero bueno, si hiciéramos una disectomía de las líneas, todas estas son las cosas que habría que considerar.
Estos son rubros que nosotros tenemos que tener en cuenta. El peso de la línea es algo que todos los pescadores sabemos. Línea 6, caña 6, línea 5, ponerle un número más. Es algo que todos nosotros sabemos. También sabemos que existe una tabla AFMA que se hizo, ahora vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Otro de los aspectos es el taper o la forma que la cabeza de la línea tiene, ¿verdad? Entonces todos sabemos que hay weight forward, doble taper, shooting. No obstante, la industria ha ido, y los diseñadores han ido desarrollando algo bastante más complejo que lo simple del doble taper o la weight forward. Muchos de acá que pescamos hace varios años nos acordamos de aquellas épocas en donde lo único que teníamos que decidir era si era una weight forward o una doble taper. Ahora una weight forward, cualquier negocio de Buenos Aires tiene por lo menos 6 u 8 diferentes tapers en un mismo peso. ¿No, Luis? ¿Cuántas tenés? En un mismo peso, ¿cuántos tenés? 6 por lo menos. 6 por lo menos, ¿verdad? Y seguro que viene un cliente y te pide una que probablemente no tenés y no te la traigo. ¿Verdad? La industria ha desarrollado muchos submodelos de tapers. Otra de las cuestiones que también estamos muy acostumbrados a hablar es del tema de la densidad. Esto es, la densidad es lo que va a influir para que la línea flote o se hunda. A partir de una densidad mayor a 1, la línea empieza a hundirse. Cuanto mayor es, más se va a hundir, y cuanto mayor es, más rápido se va a hundir. Para esto intervienen varias cuestiones que también vamos a ver más adelante. El core o el alma de la línea, el corazón de la línea, es, bueno, lo que va adentro de la línea, y el resto es el coating, lo que la cubre. Si la cortásemos y la miráramos en un corte de microscopio, ahora lo vamos a ver, podríamos ir desde el centro hacia la periferia, ir detectando las distintas partes. Esto es algo también novedoso. La industria ha logrado desarrollar muchas capas. Y esto ayuda a que las líneas sean un poco distintas. Bueno, el coating es lo que vimos, es la cobertura. Está el alma, que es lo que va dentro, y la cobertura, que es lo que va afuera. Dentro de la cobertura, lo que conocemos y sabemos es que en la actualidad hay distintas capas. Es decir, que la cobertura, a su vez, tiene distintas capas. Este es otro aspecto importante, la lubricación. Muchos de los materiales con el que está hecho el coating son materiales que por sí solos no son muy resbaladizos. Son todo lo contrario. Entonces, para que se deslicen por los pasahilos, lo que se necesita es lubricarlos, porque naturalmente esos materiales no son materiales que ayuden al deslizamiento. Entonces, para contrarrestar esto, hay que agregarle lubricantes. Esos lubricantes pueden estar incluidos dentro del material o puestos externamente. Bueno, nosotros le podemos poner un lubricante externo, pero muchas líneas, y las líneas más caras, tienen materiales lubricantes dentro de la mezcla con la cual se fabrica el coating. Ahora vamos a ver también cómo se hace eso. Otro de los puntos importantes es la dureza. La dureza es, bueno, justamente la dureza del coating, pero también interviene el core, lo que va dentro, el alma, porque la dureza de un todo es a partir de la dureza de sus partes. Entonces, si el core es más duro, el resto también va a ir aportando a la dureza total del conjunto. Pero el coating es determinante en la dureza. Mayor dureza es más resistente y tiene menor fricción. Pero esa mayor dureza puede ser incómoda en algún aspecto en el casting, ¿verdad? Porque si vos tenés una línea que no se acomoda, tener la línea que sea como un alambre no es cómodo. Sin embargo, esa línea deslizaría más en los pasahilos. Hay un compromiso entre la dureza y la comodidad. Es un balance. Y también la dureza se modifica de acuerdo al uso que se le va a dar. No es lo mismo pescar aguas cálidas que aguas frías. Otra de las cuestiones importantes es el color. El color es fundamental cuando nosotros tenemos que tener una total precisión del tiro. Necesitamos un color brillante para poder verlo.
cuando lo que necesitamos es evitar asustar los peces, porque son peces muy asustadizos. Por el contrario, tenemos que bajar el color. Inclusive en la industria ha desarrollado las líneas clear, que no tienen color o es muy suavecito, y eso ayuda en situaciones de pesca para peces muy asustadizos. También vamos a ver cómo es el proceso de teñir una línea y darle color. Y bueno, por último, el largo, que es el largo tiene que ver con el largo total de la línea o con el largo del taper o de la cabeza, que es lo que más nos importa a los efectos del casting. Estos son más o menos una descomposición de las cuestiones que tenemos que considerar cuando compramos una línea para ir a pescar. Es decir, que si vamos a comprar una línea tendríamos que tener en cuenta todo esto y decir, bueno, qué peso necesito, qué diseño del taper, si se hunde o no se hunde, cómo quiero que sea la resistencia de la línea, cómo quiero que sea el core. Bueno, todas estas cosas tendríamos que analizar como cuando vas a comprar un auto. ¿Cómo lo querés? Bueno, lo quiero más chico, más grande, 4 puertas, con baúl grande, caja automática, 4x4, es lo mismo. Cuando compras una línea tenés todas estas cosas que considerar. Bien, vamos adentro de una línea. Este es un corte, bueno, este es el núcleo o el core de la línea. El core puede ser de distintos materiales. ¿En qué interviene el núcleo o el core o el corazón de la línea? Bueno, le va a dar rigidez y del mismo modo le va a dar dureza. Y también va a ser el elemento principal en cuanto a la resistencia a la rotura. Por eso es que las líneas de un determinado número para arriba se hacen con un core que resiste más a la tracción que las del número más bajo. Puede ser de monofilamento o puede ser de multifilamento. Pero si es de multifilamento, pueden ser de distintos materiales. Lo mejor es que no se estire mucho, pero tampoco puede no estirarse nada. Entonces, hay algunas líneas que no son las mejores, que cuando uno las agarra, tienden en una sección corta, como de 1 metro, uno la puede estirar y uno siente el estiramiento, ¿verdad? Bueno, algunas veces, por el tipo de material que se emplea, se requiere que eso pase para que acompañe el estiramiento del coating. Porque lo que no puede ser es que se estire el core y no se estire el coating, porque eso haría que se separasen uno del otro. Es decir, que uno tiene que acompañar al otro, ¿verdad? Es decir, si nosotros lo estiramos y el core se estira, pero el coating no, el coating no tiene la misma resistencia que el core. Entonces, si se estira el core y el coating no, se van a separar, no hay otra posibilidad. Y eso hace que se rompen o se formen pliegues. Después cuando lo soltás, se arrugaría. Eso es muy malo. Por eso es que, en orden al coating que va afuera, es que se tiene que relacionar con ese core. Y también tiene que ver con cuánto adherido esté. El coating externo es la parte que va a contener la capa. Lo que acá se ve en color amarillo es lo que va a contener los lubricantes. Esos lubricantes, bueno, lo dicho, le va a dar resistencia a la fricción y también tienen algunos productos que evitan el deterioro por los rayos UV. Porque algunos de los materiales con que se fabrican las líneas reaccionan con los rayos UV negativamente. Entonces hay que protegerlos para que la radiación solar no los haga bolsa. También existen algunos químicos que le pueden agregar dureza a la capa superficial de la línea para que tenga mejor deslizamiento. Es decir, le agregan dureza a la capa superficial pero no a la parte de adentro. Entonces la línea sigue siendo soft, lo cual es lindo, pero desliza bien por los pasahilos. En otros casos, para beneficiar la flotabilidad y el deslizamiento, se le agrega un material que es muy conocido por todos nosotros, que es el Teflon, que es ese politetrafluoroetileno. Es un material muy popular, hace muchos años que se ha desarrollado, es un material muy antiguo en la industria de todo tipo de cosas, pero sigue siendo muy útil. Está patentado por una firma muy conocida que es DuPont. En cuanto al coating, habíamos dicho que puede haber distintas capas, ¿verdad? Es decir, todo esto desde el core hasta acá es coating y son distintas capas del coating.
En la actualidad, la industria está logrando hacer muchas capas dentro del coating. Es decir, que hay distintos materiales o distintas combinaciones de materiales a medida que nos vamos alejando del núcleo hacia la parte exterior de la línea. También existe la posibilidad de que el fabricante le agregue lubricantes secos. Líquidos. No, el teflón es seco, pero se le pueden agregar lubricantes líquidos, como siliconas. Esto es bueno, pero tiene una parte complicada, y es que al agregarle lubricantes líquidos, la mezcla se hace muy inestable y es más difícil de manipular sin que existan problemas, como por ejemplo una micro burbuja de ese lubricante líquido que no se mezcló bien, entonces va a quedar un pocito o va a quedar algo que después puede ser motivo de un problema, ¿no? Es decir que todo lo que uno mezcla, el problema es la uniformidad de la mezcla y cómo después se va a comportar. Bueno, acá sería, esta imagen representa, bueno, el core, una capa, dos capas. En la actualidad también estamos observando que hay líneas que cambian de color. Entonces, la capa externa, o ambas, no solamente cambian desde el núcleo hacia la parte exterior, sino que a su vez cambia el color a lo largo de la línea. Piensen ustedes en un proceso productivo, eso hace las cosas un poco más complicadas, porque tenés que tener no solo distintos tipos de mezclas, sino que de distintos tipos de colores. Y en un proceso continuo, hacer que cambie el color. Es complicado, ¿verdad? Bueno, acá ya volvemos al tema del diseño de las cabezas o de los tapers. Desde el frente hacia atrás, esta partecita, que es la puntita de la línea, le decimos que es el tip. Es una partecita delgada que se une al líder. Y tiene la finalidad y el propósito de producir un adelgazamiento para conectar con el líder. Esta parte se llama front taper. Este es el belly o el cuerpo de la cabeza de lanzamiento, y este es el ahusamiento hacia atrás, que lo va adelgazando hasta unirse con el running line, que es la parte de atrás mayormente finita. Esto es una línea weight forward, pero si nosotros tomáramos esto por acá, esto se parecería al diseño de una línea doble taper, ¿verdad? Y si lo cortamos acá, se parecería mucho a un shooting taper, que después de acá lo unimos con una línea bien finita para lograr castear con cierta distancia. Pero, a su vez, otra cosa que podemos hacer es comenzar a estirar esta cabeza hasta lograr tener una cabeza de lanzamiento más larga. Entonces ahí ya sería una weight forward de cabeza larga o una weight forward de cabeza más corta. Y también podríamos interferir en el diseño de esta línea modificando estas relaciones. Entonces podríamos diseñar una línea que fuera así y después acá un belly gordito que se va achicando hacia atrás. Entonces estaría todo el peso concentrado adelante. Eso se puede hacer y la industria lo hace para desarrollar una cabeza de lanzamiento en orden a lo que queremos lanzar, porque no es lo mismo lanzar una mosca seca que una ninfa con una cabeza de tungsteno o un bedhead, que lanzar un streamer o lanzar una mosca de dorado que tiene una cabeza muy grande y no es muy pesada la mosca, pero tiene una cabeza grande que frena en el viento. Entonces, bueno, el aire. Entonces, de acuerdo a eso, se puede ir modificando el diseño de esta cabeza de distintas formas para lograr un efecto. Si tenemos que tirar una mosca seca, no es lo mismo que si tenemos que tirar una ninfa lastrada o una mosca de dorado. Por eso es que normalmente, o hace tiempo, nosotros conocíamos las líneas weight forward y las líneas double taper, porque era lo que había para comprar. Pero ahora uno puede tener distintas opciones. Y es muy divertido tener distintas opciones. Uno con una puede resolver muchas situaciones de pesca con una buena línea. ¿Cuántas veces han visto ustedes a alguien rezongando tirando una mosca de dorado que es casi imposible? Y en una de esas uno dice, ¿qué línea tenés? Ah, tengo una presentation, chao. Perdiste. Porque
lo más alejado de tirar una mosca de dorado es tener una línea presentation, porque una línea presentation, esto, llega hasta más o menos por acá. Entonces, todo esto finito que se va así usando de a poquito, es justamente lo contrario de lo que necesitamos en una mosca de dorado, que necesitamos dar la vuelta con mucha energía. Y justamente al alargar esto, vamos perdiendo energía, vamos disipando la energía. Todo lo contrario de lo que necesitamos. Entonces es imposible castear. Bueno, esto es un dibujo que es lo que hablábamos antes, más o menos lo que yo traté de explicarle con mis manos sobre una misma foto. Bueno, esta es la famosa tabla de los pesos de esas cabezas. Hace muchos años a la industria le pareció que era algo importante tener un estándar. Entonces desarrolló este estándar. Es curioso, pero la industria de la pesca con moscas no desarrolló muchos estándares. Solamente algunos. El de las líneas, el de las líneas de 2 manos y el de la medida de la pata de los riles. Son poquitos los estándares que hay en la industria. Si ustedes piensan la cantidad de cosas que usamos, no es algo demasiado estandarizado entonces, porque solo 3 cosas en un universo enorme de productos, en realidad no hay muchos estándares. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, en un determinado momento alguien pensó que era bueno tomar una definición. Entonces tomaron las cañas de ese momento, hicieron así y dijeron, bueno, ¿cuánto va a pesar una línea? Es una fórmula un poco rara, a ver si... Supongamos que tenemos una caña de 9 pies. Entonces, ¿cuánto se tiene que doblar esa caña? Arbitrariamente dijeron que era 1/3 del largo. Es decir, que si la caña mide 9 pies, se tiene que doblar 1/3, 3 pies. Entonces, ponemos una caña así y la doblamos 3 pies para abajo. ¿Cuánto peso se necesita para que una caña de 9 pies se doble 3 pies para abajo? X. El peso de la línea va a ser 10% de ese peso. Es decir, que la cabeza de lanzamiento va a ser el equivalente al 10% del peso necesario para doblar una caña 1/3 de su largo. Es toda una cosa así medio complicada. Pero después de eso surgió esta tabla, que tampoco es muy absoluta, porque tiene una tolerancia del 10%. Más o menos, 8%. Depende, en las más livianas es un 6%, no, un 8%, y en las más altas es un 6%. Pero más o menos es lo mismo. Una cosa global del 8% es más o menos. Claro, un 8%, fíjense que no llega al número siguiente, pero se le empieza a arrimar. Por eso es que muchas veces decimos, no, un poquito más, un poquito menos. Bueno, un número más, un 10%, fíjense que acá sería 110 y este es 120. Lo que significa que la ventanita se achica si le agregamos un índice de corrección del orden del 8%. ¿Qué tenemos que ir teniendo en cuenta entonces cuando elegimos una línea? Bueno, una de las cuestiones esenciales desde mi punto de vista en relación al casting es el largo de la cabeza. Esto es algo desde mi punto de vista determinante. Porque el color puede ser determinante o no, pero el largo de la cabeza sí, porque el largo de la cabeza es lo que va a hacer que la castemos con mayor o menor dificultad. Y para eso hay que sincerarse, hay que asumir las aptitudes que cada uno tiene. Algo que yo he visto muchas veces es el pescador va al negocio y dice, sabe que tiene que mejorar sus aptitudes de casting, ¿no? Sus resultados. Entonces va al negocio y lo primero que se nos ocurre es si lo puedo solucionar por 1000 pesos, está bárbaro, es casi como instantáneo. Entonces va al negocio y mira una cajita que dice Ultra Super Distance, dice, eso es lo que yo estoy necesitando. Entonces compra una línea que dice Ultra Super Distance. Pero lo que pasa con esa línea es que puede ser Ultra Super Distance cuando abajo hay un Ultra Super Caster. Pero si el pescador no es un Ultra Super Caster, la Ultra Super Distance le va a complicar más las cosas. Claro, es difícil decirle a un tipo, mira, vos no estás para esta línea. Yo me pongo del lado, Luis,
Me pongo del otro lado del mostrador en el fly shop. El tipo dice, dame la ultra super distant. ¿Cuánto vale 1200? Tomar. Bueno, es muy difícil decirle, no, mira, esto no es lo que vos, porque vos necesitas vender y además es difícil demoralizar a un tipo y decirle, no, mira, vos no estás para esa línea. ¿Por qué? Porque una línea de torpedo muy largo, solo los buenos casters pueden manejarla. Y entonces, tal vez esa persona compra esa línea y en lugar de mejorar, empeora. Entonces, mira, lo mejor en realidad para vos sería, en vez de esta ultra super distant, ¿por qué no probás con esto? ¿Qué pesca vas a hacer? Bueno, ahí ya empezamos en todo un tema. De si es conveniente decírselo, cómo decírselo para que no se ofenda. Si hay algo fácil es herir la susceptibilidad de los pescadores, sobre todo en este rubro de la pesca con mosca. Y otra de las cuestiones importantes es tener en cuenta esto, el largo de la caña. Imagínense lo difícil que es usar una línea Ultra Super Distance 4 con una caña 4 de 8 pies. En cambio, si la persona tiene una de 10 pies, una caña 4 de 10 pies, bueno, va a poder manejar. Con ese pie más, tiene mucha incidencia en el casting. Entonces, ¿qué caña tenés? No, tengo una 4 muy linda de 8 pies. No te compres una línea de torpedo muy largo, porque con una caña de 8 pies es más difícil. Si tenés una caña de 9 pies, entonces la cosa va a ser mucho más fácil. Por eso el largo de la caña también incide en el largo de la cabeza y también incide en nuestras aptitudes de casting. Otra de las cuestiones es el peso de la cabeza. Porque estamos volviendo, ahora estamos dando una vuelta hacia atrás a la disección de la línea de la que empezamos. De allí venimos, ¿no? El peso de la cabeza. Entonces decimos, bueno, ¿cómo tiene que ser el peso de esa cabeza? Bueno, lo más importante es que combine el peso de la cabeza con la caña que yo tengo. Y también, cómo yo casteo. Si es un caster muy agresivo y muy rápido, probablemente pueda utilizar una línea levemente más liviana. Porque va a compensar un poquito menos de peso con una mayor velocidad. Pero si es un caster más suave, no va a lograr cargar la caña con ese mismo peso. Entonces, para que la caña se cargue, y si la caña no se carga, no hay loop cerrado, para lograr que la caña se doble, un caster más relajado va a disfrutar de una línea un poquito más pesada. Entonces, de allí lo importante de poder combinar el peso de la línea en relación a la dureza de la caña que tenemos y al tipo de caster que está abajo. Sí, muchas veces le echamos la culpa a la caña. Andrés, por ejemplo, él castea prolijo, tiene un loop cerrado, pero tiene un caster súper suave. Si hay algo que él no tiene es un caster agresivo. Entonces él, una línea un poquito más, siempre la siente más cómoda. En el opuesto de los que están acá, Luis es súper agresivo cuando castea. Él puede castear con una línea del mismo número o inclusive podría usar un número menos. Y igualmente lo va a lograr hacer bien. Pero eso es porque las aptitudes del que está abajo también influyen. Por eso muchas veces, a ver, yo la siento bien, no, yo la siento un poquito pesada. No hay ningún error en eso, está bien. Es normal que vaya a pasar, porque hay alguien que puede acelerar más el casting y como esto es el resultado de peso y velocidad, el que está abajo es más veloz, puede tener menos peso. Si el que está abajo es menos veloz, puede tener, como dije, si el que está abajo puede tener, si es menos veloz, un poquito más peso, le va a ayudar a que la caña se doble un poquito más. Lo mismo sucede con los principiantes. Los principiantes, es difícil que los principiantes sean muy agresivos. Y si lo son de manera equivocada, es decir, aplican la energía en un momento equivocado. Entonces los principiantes suelen disfrutar de la línea un peso más, porque logran sentir como la caña se dobla. Nuevamente, desde mi punto de vista, no tiene nada de malo usar una línea un peso más de lo que dice la caña. Nadie va a ser mejor ni peor por esto, es simplemente adaptar el equipo a las habilidades de cada uno. Esto es determinante. Elegir el taper que vaya con las moscas que vamos a usar. No hay ningún taper que sirva para todo. Hay algunos que se llaman all around o bueno, facetuti o como sea, pero en realidad no va a servir tanto para todo. Y sobre todo no va a servir para los extremos. Va a servir para todo lo que está más o menos por el medio, pero para los extremos no.
lo determinante para nosotros es la pesca de tarariras y la pesca de dorado. Las líneas para ese tipo de pesca, es difícil que una línea multipropósito vaya a funcionar bien con esas moscas. Porque son moscas que uno las pones en la mano y son muy distintas a las otras. Lo que significa que la línea tiene que acompañar a eso. Por eso es que es bueno siempre tener un par de líneas diferentes y abandonar esto de, no, yo dame una way forward y con eso voy a recorrer el mundo pescando. No es una buena decisión. En una de esas es preferible ahorrar en otra cosa y no justamente en eso. El taper también no solamente tiene que estar en orden a las moscas, sino también a las necesidades de hundimiento. Si tenés que ir abajo no puedes usar una línea de flote, ¿verdad? Entonces eso también tiene una incidencia obvia. El tema de las cabezas largas, esto tal vez es un poquito reiterado, pero es en orden a otro tema. Los casters avanzados que pueden mantener mayor cantidad de línea en el aire y formando un loop, le van a sacar provecho a las cabezas largas. Las cabezas largas tienen otra ventaja, y es que muchas veces cuando nosotros tiramos, cuando practicamos, sobre todo acá, los de Buenos Aires, nosotros casi todos, bueno, no sé si hay alguno que no es, pero acá tenemos la fantasía de tirar lejos y siempre derecho. Después cuando vamos a pescar, eso es importante, pero es importante hacer muchas otras cosas que acá no se practican. ¿Por qué? Porque vos estás pescando con ninfa o con mosca seca, tirás todo derecho. ¿Y qué haces? ¿Eso fue todo? No. Ahí solo lo que hiciste fue poner la mosca en el lugar donde pensaba que era importante que la mosca esté. Pero la acción de pesca empieza o continúa después de eso. Entonces, lo que vos tenés que hacer es empezar a corregir la línea para lidiar con las corrientes. Y tenés que hacer que la mosca vaya derivando sin hacer drag y que le llegue a la trucha. Entonces, vos tenés que seguir manejando línea, no solamente el tiro. Las cabezas largas, para el que lo puede manejar, tiene una ventaja, y es que como la parte de atrás de la cabeza en una de esas todavía te quedó en la mano después del tiro, al tener un poco de cabeza todavía dentro de la caña, podés hacer mends mucho mejor. Hagan la prueba de hacer un mend con la parte del run infinito de una línea, o prueben de hacer un mend con la parte de atrás de una cabeza larga. Se van a dar cuenta que es mucho más manejable porque tiene más peso. Hasta inclusive se la puede llegar a tirar unos metros para allá. Si vos agarrás la línea y sacás un poquito y haces así, podés hacer un mend y la línea se va a correr varios metros hacia corriente arriba para lograr una deriva. Y eso es muy importante. Entonces, si se pudieran utilizar líneas de cabeza larga siempre sería fantástico. Pero hay que ver si eso después no te va en contra de poder lograr un poquito de distancia. Por eso hay que tratar de balancear esto. Por el contrario, las cabezas más cortas, como con menos cantidad de línea tenés el mismo peso afuera, ayudan a cargar la caña a los casters menos avanzados. Por eso una cabeza un poquito más corta es más fácil para los principiantes y los intermedios. Las cabezas más largas pueden ser mejores para los avanzados. Otra de las cuestiones tiene que ver con tu situación de pesca. Si vas a pescar un arroyo no muy ancho, no tiene sentido que te compres una línea de cabeza muy larga, porque te va a sobrar. Hay una parte que nunca va a estar en el aire, porque tu tiro nunca va a superar el ancho del río, salvo que pesque del otro lado de la costa, no sé. Entonces, si vas a pescar un arroyo pequeño, angostito, busca una línea de cabeza corta. ¿Para qué quieres el resto? Bueno, esto era lo que hablábamos recién. Si vas a castear siempre con mucha línea afuera, hay pescadores que les gusta levantar la línea cuando está todavía muy chupada al agua. Entonces, claro, una línea de cabeza larga te va a resultar más divertido para hacer eso. Y algo en relación a las cañas, que solamente está citado para que lo tengamos en cuenta y sería motivo de otra charla. Y es, ¿qué pasa con las líneas
las cañas duras, las cañas blandas y las líneas. La industria ha abandonado mucho los estándares. Entonces, en la actualidad hay que tener cuidado con ser muy estrictos en caña 5, línea 5. Si bien ahora pareciera como que se está corrigiendo un poquito, ha habido muchas cañas que requerían de unas líneas un poquito más. En general la tendencia es a que las cañas sean un poco duras en exceso. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Alguna vez haremos una charla y traeremos las cañas y las podríamos medir. Es difícil acá encontrar la condición para hacerlo, pero lo podríamos improvisar. Entonces, teniendo las cañas, uno podría medir distintas cañas 4, distintas cañas 5, distintas cañas 6 y verlo. Yo hice una prueba, o varias pruebas, pero eso, hay una que es muy elocuente y tengo una caña de 8 pies y medio para línea 6 de hace 30 años, como 15 años después a que se hizo la tabla AFTMA, que la mido y es igual que una caña 8 pies y medio para línea 4, actual. Y entonces uno dice, ¿tiene sentido usar esas dos cañas o una tiene una línea muy liviana o la otra tiene una línea muy pesada? Algo no está bien ahí. Sin embargo, si yo les doy a todos ustedes las cañas, que están acostumbrados a las cañas modernas, les doy la caña 4 y todos dirían, ah, qué linda la 4. Y si la otra la tapo con una cinta y les digo, mirá que esta caña, ah, ¿esto qué es? Ah, bueno, sería algo para tener en cuenta. Bueno, lo que ya veíamos, es decir, las líneas que tienen un front taper más largo benefician para pescar con mosca seca, pero son muy malas para tirar moscas lastradas o moscas grandes. En cambio, los front tapers más agresivos, la parte de adelante, ¿se acuerdan de la...? Bueno, no quiero volver atrás en la imagen, pero esos van a beneficiar para tirar moscas muy pesadas o moscas con más volumen. Bueno, ¿qué hay de nuevo en la industria? La mayor cantidad de las líneas que nosotros usamos están hechas con PVC. No sé en qué porcentajes, pero el PVC es un material muy estable y muy fácil de utilizar. Es fácil fabricar cosas con PVC. Hace un tiempo, como novedad en la industria, se empezó a utilizar el poliuretano. Tienen características distintas uno de otro. El poliuretano es un poco más difícil de utilizar para fabricar una línea, es más difícil. Tiene la ventaja que luego de que la línea fue fabricada, el poliuretano es un poquito más estable en el tiempo. El PVC tiende a sufrir mutaciones, sobre todo se afecta mucho con los rayos UV y con la evaporación de solventes, porque el PVC, para diluirlo, para poder fabricar una línea, se utilizan solventes. Es un proceso químico. Entonces, esos solventes que se mezclan nunca terminan de evaporarse al 100%, siempre quedan pequeñísimos porcentajes de ese PVC. Cuando esos solventes se van evaporando, se produce ese craqueo. Por eso es que una línea de PVC son muy buenas, pero al cabo de un tiempo pueden presentar ese craqueo. Y en ese micro craqueo se acumula mugre y eso dificulta el deslizamiento. Ya cuando es una cuestión extrema se empieza a pelar, pero bueno, esa línea ya está totalmente liquidada. Entonces, bueno, el poliuretano es algo novedoso. Otra de las cosas novedosas es el coating, la última capa externa, rugosa, porque al ser rugosa tiene menos rozamiento. Pero tiene una contra, podría meterse mugre en esas rugosidades. Entonces, la limpieza de esas líneas es determinante. Otra de las novedades es que las líneas ahora tienen menos estiramiento. Eso se logra con el core. El core puede ser de nylon o puede ser de otro que usamos para atar, ¿cómo es? Kevlar. No, ¿cómo es el que ven en las bobinas? Multifilamento. No, bueno, nylon es uno. Polystretch. Stretch. Sí, eso. Entonces,
bueno, de acuerdo a ese material, el core es lo que le va a dar ese estiramiento, o menor estiramiento. Y todas las fábricas hacen un mix para tener un estiramiento controlado, o algo parecido a eso. Y también puede ser de monofilamento. Otra de las novedades en la industria son los loops en las puntas, atrás y adelante, para conectar fácilmente los líderes o el backing. Eso es algo novedoso de hace... Tienen buena resistencia porque hay algunos Sí, que sí. dicen que lo sacan porque dicen que se corta o que no. Al cabo A mí de- no me parece, pero bueno. No sé qué experiencia tienen ustedes. No, Al yo cabo de bueno. mucho tiempo se Yo bueno. pueden afectar, pero al cabo de mucho tiempo, Yo ¿no? bueno. Usted le rompió uno, pero... Según como estén colocados. Ah, sí, hay una manera de colocarlo. Si lo colocas que queda como una bisagrita, No, La realidad eso les es va. que yo he visto que si los empatillas no fallan. Ah, sí, Y si confías puramente en que se va a ceñir contra el core, Sí. no, contra el recubrimiento de la línea, ahí ha fallado permanentemente. Claro. Creo que necesitas empatillarlo o ponerle algún adhesivo. claro. Hay un tema. Cuando el interior es de monofilamento, la industria descubrió que con el interior de monofilamento el coating se adhiere menos. Entonces, si vos haces un nudo del clavo, podría patinar el coating y irse todo. Entonces, la posibilidad para solucionar eso es pelarlo y hacer un nudo con el core, o hacer un loop. Pero el loop tiene que venir hecho de fábrica. Entonces, también depende mucho de lo que haya adentro, el centro de la línea. Porque si el centro de la línea es de braided, si el core es de braided, el nudo del clavo aprieta el coating y no se patina más. Pero si el interior es de monofilamento, puede haber una patinada. Entonces, como la industria, cuando fabricas una línea con monofilamento adentro, le tenés que hacer un loop, porque si no, el pescador después no le puede poner un líder. ¿Y cómo hace tipo? Bueno, lo podría pelar y atar el líder con un nudo barrilito al core, pero eso no es lo que normalmente hacemos. Entonces, bueno, los loops es una de las novedades de la industria. Estamos hablando de los últimos 10 años, ¿no? ¿No te da la posibilidad de un core pelar una punta y esa punta mandarla por dentro del coating? Sí, pero si vos a la industria le decís fabrica esto y que los pescadores hagan ese proceso que vos querés, nadie compra esa línea. No, a vos personalmente. Eso lo hace uno de cada Pero te da 40 lugar. pescadores. Te da lugar para hacerlo. Sí, podría dar, sí, podría dar. Pero es muy difícil que alguien te pueda ofrecer eso. Eso puede ser una solución tuya, pero es difícil esa oferta a los usuarios, ¿verdad? Otra de las novedades son los múltiples colores. Estamos muy acostumbrados a las líneas de la cabeza y el running, pero ahora está empezando a ver múltiples colores, que es la cabeza, la zona del double hole y después el running. Es decir, que ya tienen 3 colores las líneas. El color de la cabeza, el color del doble hole y el color del running, ¿no? Fíjense que esto, después vamos a ver cómo se hace más complejo el sistema productivo, el proceso productivo. Otra de las novedades es que tengan una etiqueta con el tipo de línea. Antiguamente agarrabas unas líneas, les ponías así y ya no sabías más cuál era. Entonces ahora están empezando a venir con un grabado láser o con una mínima cosita que va adherido al coating que te dice qué línea es, el peso o el modelo de la línea o unas siglas que responden a una codificación del fabricante. Eso es algo que ayuda a los pescadores. Otra de las ventajas que está viendo es que la industria está empezando a trabajar sobre las durezas del coating, de la capa externa, sin modificar la sedosidad completa de la línea. Es decir, que solo es duro la parte de arriba, pero la línea sigue siendo maleable. Y otra de las ventajas es, como novedades, es el mayor uso de aditivos. Bueno, eso es más o menos el universo de las líneas, lo que está viendo como ventajas o como cuestiones nuevas. Bueno, esto creo que podemos pasarlo, es las velocidades de hundimiento. Bueno,
otra de las cosas que yo quería conversar con ustedes era contarles un poco cómo es el proceso de fabricación de las líneas, porque, bueno, a todos nos gusta pescar, pero siempre estamos, uy, ¿esto cómo hacen? ¿Lo hacen así o hacen allá? Yo tuve la oportunidad de visitar una de las fábricas, de las fábricas de las grandes que hacen líneas de pesca con mosca, y bueno, quería mostrarles un poco cómo era esto. Bueno, esta fábrica está en Gales, así que bueno, en la oportunidad de un viaje familiar, después, además de estar unos días en Londres, iba a estar unos días en Bristol, y Bristol está al sur de Inglaterra y relativamente cerca de Gales. Entonces, bueno, hay que tomarse un tren. Después de la estación de tren, el jefe de la fábrica me fue a buscar a Newport, que es una de las, creo que es la capital de Gales, en el sur de Gales, y nos encontramos ahí. No, es Dublin, pero Newport es el puerto que está ahí nomás de Dublin. Y entonces me fue a buscar, nos encontramos en la estación de tren a las 8 menos cuarto de la mañana, así que salí de Bristol de noche, llovía, un día totalmente, un día espantoso, pero bueno, yo estaba muy contento, era el 8 de febrero, era el día de mi cumpleaños, yo estaba muy contento porque iba a visitar la fábrica, así que no me importaba mucho la lluvia ni ninguna de estas cosas, pero bueno, fue un día bastante complicado para el transporte en general. Bueno, me fue a buscar y me llevó. Yo no sabía que la fábrica quedaba un poquito lejos, no quedaba en Newport, quedaba a 1 hora de auto de Newport, que en Gales es un montón queda como en el centro de Gales. Bueno, nos llevamos. Bueno, esta es una foto para divertirse. Lo primero que te pasa cuando vas de acompañante en un auto en la ruta es que te pensás que te vas a matar. Cada 100 metros tenés una situación de accidente porque que te manejen por la derecha, por la izquierda, en cada rotonda decís, nos hacemos bolsa, pero no, ellos saben manejar por la izquierda, ¿no? Pero vas todo el tiempo pisando el freno y tratando de doblar, es una experiencia muy piola. Bueno, el camino por el sur de Gales, yo tampoco lo sabía, pero toda esa zona de la que sería la campiña está rodeado de castillos feudales, hay, bueno, una cosa muy interesante, pero la zona de pesca es muy buena. Es un lugar en donde esa zona hay muchísimos arroyos para pescar, especialmente truchas marrones. Y el mejor río de pesca de truchas marrones de Inglaterra está allí. Es muy caro pescar, vale 900 libras el permiso para pescar un día por semana durante toda la temporada. Es decir, tenés que pagar 900 libras y podés pescar un día por semana durante los 5 meses o 6 meses que dura la temporada. ¿Cómo se llama el río? No me acuerdo. Pero en el mapa lo encontramos enseguida porque es un río importante. La primera parte es un freestone y después, a medida que se va acercando al océano, se hace de aguas más lentas y deja de ser tan freestone para tener un fondo más barroso. Lo crucé 2 veces el río y estaba totalmente desbordado porque era invierno y tenía mucha agua y estaba totalmente desdibujadas las costas. Pero me dijo Gareth que la pesca es muy buena de truchas marrones y le pregunté, le digo, ¿y venís a pescar? Porque él hace ese camino 2 veces por día, todos los días. Él vive a mitad de distancia entre la fábrica y Newport, es decir que maneja unos 30 minutos por día. Y le dije, bueno, venís todos los días. Me dice, hace años venía todos los días o casi todos los días, pero ahora, últimamente, dice, me cuesta menos pagar las 900 libras por año, pero me cuesta más venir. Digo, bueno, eso es algo que le pasa a muchas personas, ¿no? Hombre con plata, pero sin tiempo. Sí, pero sin tiempo. Y entonces me dijo que la última temporada, creo que no sé si había ido 3 veces o a lo sumo 4. Le digo, mal negocio, te sale como 200 libras por día, cada día de pesca. Y sí, bueno, pero son las cosas que pasan. Bueno, esta es una de las partes de la fábrica. Bueno, él es Gareth. Algún día lo vamos a invitar cuando venga a pescar a la Argentina a dar una charla. Es un excelente pescador, compitió pescando en Inglaterra y es un super caster. Y además es una excelente persona. Bueno, y él es Richard, es el jefe de fabricación. Bueno, vamos a cómo se hace. Lo que habla el core. El core es lo más parecido a lo que nosotros vemos en los fly shops
o bueno, alguno tendrá en su casa porque se compró una bobina grande. Es muy parecido al backing. Puede cambiar un poquito los materiales y pueden cambiar un poquito los componentes de adentro, porque ya como les dije, cada fabricante tiene manda a tejer eso, normalmente se hace afuera, de un estiramiento especial. Y esto es esto es el coating. Sí, directo y este es el coating. El coating, en este caso, esta fábrica produce con poliuretano. Podría ser una fábrica que produjera líneas con PVC. En este caso, el material sería un poquito distinto, pero también viene en chips el PVC. En este caso es poliuretano. Es totalmente transparente y viene del tamaño de una lenteja, apenas más chico que una lenteja. Esos son los dos componentes principales, el core y el coating. Bueno, lo que decíamos, el core es lo que le da la resistencia, la elasticidad, y es la base sobre la cual se pega el coating. Este es en el depósito de la fábrica, las bobinas. Estos eran de 20 libras, estos eran de 30 libras, y hay muchos que están usados porque ellos terminan una producción y sacan la bobina de la máquina, pero lo guardan. Después dicen, bueno, ¿cuántas líneas tenemos que fabricar? Tantas. Y acá, bueno, en esta foto no se ve, hay un lugar que hay una balanza, lo pesan y de acuerdo a lo que pesa saben cuántos metros hay. Entonces dicen, bueno, ¿qué vamos a fabricar? Y tantas, ¿cuántas hay que hacer? Tanto. Entonces empiezan y dicen, tantos metros, listo. Porque las líneas se fabrican todas continuas. Bueno, acá se ve mejor el coating. Estas son las lentejas del poliuretano. ¿Qué es lo que le va a aportar el coating a la línea? El coating le va a aportar el peso, le va a aportar la densidad, si se va a hundir o si la línea va a flotar, el formato, el core es siempre parejo, el formato depende de la cantidad de coating que voy agregando. También le aporta el color, la durabilidad de la línea va a estar en orden al tipo de coating que yo puse. Si el coating es muy blando va a durar menos, si es más duro va a durar más. También le va a dar la dureza y el deslizamiento. Todo eso va a depender del coating que yo utilice. Cuando nosotros tenemos esto, que es la materia prima básica, se la mete adentro de esta máquina. Esta máquina es una especie de calentador. Se pone esto ahí adentro y se hace la manzana, ya se empieza a mezclar. ¿Qué se le mezcla? Bueno, todos los aditivos de los que hablamos. Depende de lo que vayamos a fabricar. Si vamos a fabricar una línea de hundimiento, a esto le tenemos que agregar peso. Si vamos a fabricar una línea de flote, le tenemos que agregar todo lo contrario, es decir, aire. Entonces se incorporan aditivos que generan micro burbujas de aire dentro de la mezcla. Si lo que vamos a fabricar es una línea de hundimiento, hay que agregarle peso, y si hay que agregarle peso no hay nada mejor como agregarle tungsteno, porque el tungsteno es un químico súper pesado, pesa casi 20 kilos el litro. Es decir, que una botella llena de tungsteno pesa, una botella de 1 litro pesa 20 kilos, imagínense lo que pesa eso. Entonces, ellos tienen el tungsteno en polvo. Este es un balde de tungsteno, no muy grande, porque si fuera un balde muy grande no lo puedes levantar, pero es bastante grande. Es decir, que pesa un montón. Además, lógicamente, al ser polvo, hay aire entreverado, ¿verdad? No es sólido por completo. Entonces, bueno, ese es un balde más o menos de este tamaño.
que está puesto al lado de ese calentador que yo les conté. Y de acuerdo a lo que se necesita, hay una balancita y ellos agregan con esto, que me pareció simpático porque esto es un cosito de manteca, de manteca para untar. Entonces, ellos pesan la cantidad de tungsteno de acuerdo a la cantidad de kilos, de acuerdo a una fórmula de kilos que tiene la mezcla que van a fabricar. Entonces, en esa máquina lo mezclan calentándolo. Luego va saliendo y lo pican y hacen esto. Se parece mucho a alimentos balanceados o a pellets. Es redondito y va todo cortadito. Esto lo guardan. Entonces ya saben que ese producto se codifica y se guarda y se dice, bueno, esto es para una Sinking 4, o esto es para una Sinking 3, o esto es para una Sinking 2. Lo opuesto, si en vez de peso hay que agregarle que flote y que repela el agua, entonces se le agrega esto, Teflon, lo que habíamos hablado antes. El Teflon viene también en polvo. Es muy interesante porque yo, por supuesto, lo primero que hice fue meter la mano, ¿no? Y tanto el tungsteno como el Teflon, la granulometría que tienen esos polvos es súper baja. Es más fino que el talco. Sí, es como talco. Pero es tan fino que te cuesta después quitártelo de las manos, excepto que te pongas detergente y te laves. Porque yo lo primero que hice fue tocar, entonces quedé todo manchado de negro y después todo manchado de blanco. Bueno, este es el Teflon. El Teflon le va a agregar dos cosas fundamentales al coating. Le va a agregar deslizamiento y repele el agua. Esto que se ve acá, bueno, acá en la foto no se ve muy bien. Esto es una gota de agua. Cuando yo me ensucié la mano con el Teflon, al lado había una cosita con agua, no sé, a raíz de aquí estaba, bueno. Entonces Richard agarró un poquito de agua y me dijo, poné la mano, sí, hizo así. Claro, y el agua quedan como si fueran bolitas en tu mano porque el Teflon y el agua se separan inmediatamente. Entonces, cuando el coating tiene Teflon, eso hace que la línea repela el agua y por lo tanto mejora la tensión superficial. Y también le da deslizamiento. Bueno, ¿esto qué es? Esto es ya producto, materia prima a medio de, o ya elaborada para fabricar la línea, sinking, los pellets, y esto es lo mismo pero floating. También en el medio le agregaron color. No tengo fotos de cómo es el color, pero hay un lugar como si fuera una pinturería o como un taller de automóviles. Hay un lugar en donde están los tarritos con los distintos colores y ellos tienen una proporción para obtener tal color, cuánto hay que ponerle, bueno, como un pintor prepara pintura, tantos centímetros cúbicos en tantos kilos. Y entonces van sacando los colores. Una vez que esto era para hacer una línea de flote y esto era para hacer líneas de hundimiento. Yo le pregunté cuánto tiempo dura y el material es muy durable, lo pueden tener por meses, pero nunca lo tienen por meses porque van preparando lo que van necesitando. Algo muy interesante, las líneas intermedias o esas clear son las más fáciles de fabricar. Y entonces le pregunté, digo, ¿tendrían que ser más baratas? Sí, pero bueno, siempre la línea vale lo mismo. Y después, ¿por qué? Porque no tienen ningún aditivo. Las intermedias, las Clear Intermediate, es el material puro. No tienen ni aditivos para flotar, ni aditivos para entonces, No tiene color. por eso es que son muy resistentes. Duran mucho más que cualquier otra línea y el material como que parece más sólido. Porque claro, es más sólido. Porque las líneas de flote adentro tienen un poquito de aire. Porque se le agregan unos aditivos que generan esponjosidad en la mezcla. Las otras no. Entonces son mucho más duras, pero no se pueden fabricar para que sea totalmente clear, no puede tener el interior de core, de braided, tiene que ser de monofilamento, porque el monofilamento es transparente igual que la línea que vamos a hacer. Es decir que
sería un contrasentido fabricar una línea clear con un core de Braille, porque se vería, ¿verdad? Por eso el uso del monofilamento. Pero en este caso, bueno, son flote y hundimiento. Bueno, acá ya empieza el proceso de fabricación. En la punta de la máquina está la bobina con el core. Después, de acá se va a salir la línea. Esto es un motor que va regulando cómo esto va girando. Y tiene, en un montón de lugares hay guías como con pasahilos por donde va a ir el hilo. Esto es una cosa interesante. Todo el proceso de fabricación, el principal enemigo es la humedad. Lo que hay que hacer es extraer la humedad de los materiales. Inclusive en una parte de la fábrica hay unos equipos que controlan la humedad ambiente. Pero también son muy cuidadosos de la humedad que pudieran tener los productos. A los pellets se los trata para que no tengan humedad y se los mantiene cerrados en bolsas todo el tiempo. Y el core se calienta para evitar que estén húmedos cuando se va a hacer el proceso de fabricación, porque la humedad es el principal enemigo o es lo que más conspira para que la línea... Esa zona es húmeda. Y llovía como loco y es una zona súper húmeda, claro, por supuesto. Sí. Y estos materiales, sobre todo el core, es un tejido, tiene esa propiedad de absorber la humedad ambiente. Entonces se los calienta. Bueno, esta es la cabeza principal. Esto que está saliendo acá ya es la línea fabricada. Entonces, fíjense, por estas mangueras llega el material. Y esta boquilla es la boquilla final por donde sale la línea ya fabricada con el core en el medio. En este caso, esta boquilla tiene la rugosidad que va a hacer que el coating externo sea rugoso. Yo las tuve en la mano y ellos te dan una lupa y vos la mirás y con la lupa lográs ver esa formita que tiene, que es como un churrero, pero en miniatura. Entonces hay unas cajas, hay un lugar donde hay un mueble con todas las boquillas. Y ahí al lado hay una lupa o más. Entonces vos sacás las bandejas, están numeradas y bueno, tienen un código de acuerdo a qué diámetro tengan, porque con una misma boquilla se pueden fabricar varios números de línea. Por ejemplo, una boquilla puede ser para línea 2, 3 y tal vez 4, por ejemplo. Pero si querés fabricar una línea 8, tenés que poner una boquilla más gruesa. No va a ser la misma. Es decir, que una boquilla puede utilizarse tiene una ventana de uso. Y entonces vos la podés mirar y podés ver qué tipo de boquilla es con esa lupa para estar seguro. Y además tienen unos códigos que están grabadas, tienen unos códigos. Las boquillas se fabrican en una universidad en Bristol. En este caso, puede haber otros fabricantes. ¿Cómo se controla el taper? Porque vos ahora decís, bueno, pero si la boquilla es siempre la misma, ¿cómo hago para que sea más grueso o más fino? Y encima que sea más grueso o más fino en una sección bastante corta. Bueno, eso se controla de dos maneras. Con la velocidad a la cual la línea se fabrica, es decir, la velocidad a la cual el core sale de adentro del cabezal y con la presión. Por acá atrás hay unos compresores que miden la presión de inyección del coating. Entonces, si la presión es mayor, sale más cantidad y por lo tanto lo que va a salir de acá va a ser un poquito más grueso. Si la presión es menor, sale más finito. Y además, cuando se le da más presión para que sea más grueso, el enrollador es de velocidad variable, va más lento. Y cuando va saliendo la parte del running, va más rápido. Porque de esa manera se regula el diámetro de la línea a lo largo de toda la cabeza. Es decir, que la velocidad va cambiando. Si vos te parás al lado del motorcito, podés ver como de golpe
acelera, la parte del running va más rápido, y la parte de la cabeza, vos lo ves que empieza a girar un poquito más lento, y después se acelera. Es muy interesante. Y por supuesto, debe haber pequeños cambios de velocidad que vos no los podés apreciar a simple vista. Pero la computadora que regula eso, lo hace. Claro, si vos vas a cambiar el coating en distintas capas y además le vas a cambiar el color, imagínate que tenés que estar inyectando un montón de distintos materiales de manera simultánea. O bueno, no simultánea, pero casi simultánea. Porque la línea no se detiene, no es que vos decís pará y decís, bueno, a ver, tráeme el rojo, y ponés el rojo y seguís. Todo es continuo. Esto puse yo, las líneas salen como chorizo. Es como fabricar chorizo. Van saliendo las líneas a bastante velocidad. Yo traté de medir más o menos cómo era la velocidad y por lo que me di cuenta, lo que más o menos vi es que es como a la velocidad que uno caminaría ligero. Eso es más o menos esa velocidad. No sé cuánto es eso, porque no lo medí, pero en un momento miré como iba en cambio de color y entonces empecé a caminar y más o menos caminando ligero seguía el cambio de color. Perdón, acá no se ve en la foto, porque yo pregunté si podías, que me dijeran lo que podía fotografiar y lo que no, porque esto es un proceso industrial y bueno, hay cosas que no podés sacar fotos. Lo único que les importó fue la parte de los inyectores que estaba por acá y la parte de las computadoras y el software, cuando me mostraron el software y las pantallas, que no le sacara las fotos a esas cosas, ¿verdad? Pero en general, prácticamente le podía sacar fotos a lo que hubiera querido. Sí. Charlie, una curiosidad, la boquilla del extrusado, ¿de qué material es? Y es de acero. Yo pregunté cuánto tiempo duraban las boquillas y me dijo que duraban mucho tiempo, porque ese material es mucho más duro que lo que está fabricando, pero que con las líneas de hundimiento se afectan mucho más. Sí, porque son más abrasivas. Sí. Y, pero me dio la sensación de que, por lo que me dijeron, no me dijo exactamente cuántas líneas fabricaban con una cabeza de esas, pero me dio la sensación de que duraban mucho. Acá atrás hay unas computadoras, hay una pantalla grande que es totalmente touch, en donde la persona que va a poner a funcionar la máquina elige de un servidor la línea que va a fabricar. Y ese archivo le dice a la computadora todo lo que una línea es decir, cuánto de largo es el total, cuánto es el running, cuánto es el tip, cuánto es el front taper, cuánto es el belly si es parejo o si el belly tiene forma, cuánto es el rear taper, y si hay un cambio de material, qué tobera o qué tolva de material tiene que entrar en cada momento y la cantidad de presión en qué momento, y además el software controla la velocidad de enrollado de la línea. Es decir, todo eso lo maneja un software que, claro, lo difícil es poner eso en funcionamiento, pero el operario que lo va a hacer andar ya sabe el archivo que tiene, pone, pum, y arranca. Al principio alguna línea se va a perder y una de las cosas que les cuesta a ellos es pasar de una línea a otra. ¿Por qué? Porque bueno, siempre quedan residuos, entonces limpiar el sistema, por eso es que si una persona les encarga líneas, si la cantidad es muy chica no les conviene, porque ellos tienen que limpiar todo para empezar a fabricar las líneas que vos encargues. Esta fábrica fabrica con su propia marca, pero fabrica para terceros. Si el tercero le dice, haceme 25 líneas, no puedo hacerte 25 líneas, porque lo que tardo en limpiar todo eso para hacer 25 líneas no puedo hacerlo, ¿verdad? Entonces, ese proceso de limpieza es complicado. ¿Cuántas líneas en una tirada hacen o recogen la bobina? Ahora nos vemos la bobina. Ahora te muestro. Sí, pero un montón. Ellos, en este caso, esta fábrica tiene 3 líneas de fabricación. Hay una que últimamente la tienen solo para hacer líneas de hundimiento, entonces no tienen este tema de la limpieza. Pero algunas veces una máquina se le planta y tienen que producir, entonces hay que pasar a producir a la otra. Bueno, como lo complejo de cualquier proceso industrial. Una vez que salen de esa cabeza, las líneas caen inmediatamente en esta pileta.
esto es ellos le dicen un baño de agua. Bueno, después me pasaron el dato que era a 4 grados, porque para la charla les mandé unas preguntas para que me contestaran, porque yo en ese momento no fui con un termómetro a medir. Yo me había dado cuenta, porque también, lógicamente, metí la mano en el agua, ¿no? Yo me había dado cuenta que era frío. Y menos mal que era agua. Yo me había dado cuenta que era frío, pero no sabía cuánto. Pero más o menos estuve bastante bien, porque calculé que era el equivalente a un río frío de los que pescamos nosotros, a agua fría de un río frío, de pesca de trucha. Y bueno, Gareth me mandó un mail que me dijo que era a 4 grados. Así que esta piscina tiene agua a 4 grados. Es una bandejita más o menos de 20 centímetros de ancho y bastante larga. Debe tener como unos 3 o 4 metros de largo. 3 metros o 4, ¿sí? Entre 3 y 4 metros. Entonces la línea viene por acá y se baña inmediatamente cuando sale de la cabeza, de la máquina principal. Algo que tengo que aclararles. Estas son líneas hechas con este material, con poliuretano. Si el proceso fuera de PVC, sería al revés. ¿Por qué? Porque el PVC no se calienta para fabricar, se disuelve con solventes. Entonces, cuando sale de la boquilla, en lugar de enfriarlo, porque como no lo calentaron no hace falta enfriarlo, o si lo calentaron es muy poquito, no como esto que es más alta temperatura, entonces cuando la línea es de PVC, al salir le dan aire caliente para que el solvente se evapore rápido. Es decir, es contrario, es totalmente distinto a esto el proceso. Si bien es parecido en un sentido, es distinto en otro, de acuerdo al tipo de material. Esto es poliuretano. A la salida de esta piscina hay un control láser. No es algo muy complicado, simplemente el control láser lo que mide es que no salga core pelado. Porque si el proceso falla en algún momento, es porque sale el core. Entonces el control láser no mide los diámetros del running y de la cabeza y el front taper y el rear taper y el tip. Simplemente mide que siempre haya coating. Si no detecta coating porque el diámetro es menor a X, entonces no es que se detiene el proceso de fabricación, el proceso continúa, pero ese sensor manda una orden a un lugar donde queda un registro de que en un momento hubo una falla. Entonces ellos ya saben que en el spool, en donde las líneas se están acopiando, hay una falla o 2 fallas o 3 fallas o 5 o las que fueran. Lo ideal es que no marque ninguna, pero las primeras pueden tener una falla, es normal. Eso está justo acá a la salida. Bueno, una vez que las líneas salen, van pasando todo por acá, hasta que acá atrás ustedes ven que hay como un rollo gigante. ¿Ven? Que acá se va, miren, acá una línea azul, ¿la ven? Esto es línea. Y esta línea se está guardando acá, en un tambor gigante. Los tambores, bueno, ahora los van a ver, pero son más altos que yo, son como de 2 metros de altura. Esos, bueno, yo digo tambores, pero en realidad son spools, son bobinas. Ahí están. Tienen ruedas, porque una vez que lo ponen frente a una de las máquinas, una vez que están completos, se los corren. Hay como unos 20 de estos en toda la fábrica. Pero lo interesante es que este tambor tiene capas. Este tambor va, por ejemplo, va juntando líneas. Aproximadamente entran dependiendo de la línea, pero entran unas 80 líneas en cada ancho. Pero cuando lo llenan con 80 líneas, le ponen una sábana de lo que usamos para las moscas que flotan. ¿Cómo es? ¿Goma eva? Sí. Es como una sábana de goma eva. Se la pone así, tiene velcro, se pega y enroscan otra tanda de 80 líneas, que pueden ser las mismas o diferentes. Y en un costado del tambor hay un lugar donde van poniendo qué línea hay en cada capa. Para saber, ¿cuáles son estas? Están en la tercera capa o en la cuarta capa de este tambor.
Eso es algo que tienen que ir mirando. Me dicen, mira, muchas veces cometemos un error y enroscamos y después tenemos que sacar la que está abajo, es todo un problema. Pero básicamente así lo van haciendo. Un tambor lleno, uno de estos, yo estoy con los tambores, un spool gigante de estos, normalmente puede alojar hasta unas 3.000 líneas aproximadamente. Quiere decir que si entran unas 80, ¿cuánto sería? Como 25 capas más o menos, ¿no? No más. Sí. Bueno, claro, bueno, porque cada capa es más o menos así que más o menos en esto tenés esa cantidad. Y tal vez entran más de 80. Bueno, acá justo hay una persona parada. Fíjense el alto del spool, ¿no? Es más o menos así, unos 2 metros de altura. Una vez que salen y se guardan en esos spools, el proceso de curado del coating no es inmediato. Inmediato, por pasar por la pileta de agua fría, se cura en un 90%, pero el 10% final lleva unos 10 días. Y ese es un proceso que no se acelera, se deja guardado hasta que se produce el curado total. Sí, pero menos tiempo, por suerte, para ello, ¿verdad? Entonces, los guardan y se le pone la fecha en la que fue fabricado y quedan en esos spools. Una vez que ya pasó ese plazo de los 10 días, ya se llegó al proceso de curado total, entonces el proceso, la línea es continua. Entonces ahora hay que hacerles los ovillitos así y cortarlos. Entonces hay esta máquina, este proceso es totalmente manual. Acá no hay ninguna máquina, nada. Viene un operario, agarra la punta, la trae hasta acá, se sienta en una silla alta, y esto es un enrollador con un motor, tiene unos botones, y el tipo saca una mariposa a mano, engancha, aprieta, se va llenando la bobina, se termina, corta, saca, le pone las orejitas y la pone en una caja. Y corta un pedazo de línea que es lo que separa una línea de la siguiente. ¿Y el loop de la línea? Eso viene después. Entonces, la máquina le hace una marca a las líneas. ¿Cómo le hace una marca? Le manda un golpe de presión, entonces hace como un engrosamiento. Entonces el operario sabe que cuando llega ese engrosamiento tiene que cortar un pie y medio para adelante, es el final de la línea. Después viene ese engrosamiento, ese como un granito, y el operario sabe que un pie y medio empieza el tip de la línea que sigue y corta. Y lo van tirando, eso que va sobrando. Iba a traer uno y después me olvidé de ir a buscarlo, pero bueno, lo van tirando en un costado. El jefe que va controlando, cada tanto va y le levanta la basura y mide si el tipo está cortando bien o está, ¿viste? Porque una cosa increíble, todos trabajan escuchando música. Tienen el celular con los auriculares y escuchan música. En la fábrica no hay música, pero todos trabajan con eso. Me llamó la atención. Prácticamente todos los operarios... ¿Muy ruidosa la fábrica? No, no es muy Sí, ruidosa. qué raro porque sería una distracción, ¿no? Claro, bueno, pero se ve que... Se ve que está acostumbrado a eso. Sí, entonces el tipo está ahí con los... No, pero no es una protección auditiva por el proceso de fabricación, no es para nada ruidoso. Es apenita, no, nada. Apenas rumoroso. Y entonces el que va haciendo el control va y le junta la basura y mide. Richard me dijo, ¿ves? Esto se controla así. Entonces fue y levantó y agarró un pilón y así rápidamente las puso y claro, todas coincidían más o menos 1 pulgada, entonces el tipo que lo estaba haciendo bien. El problema no sería si corta mucho del final del running de una línea, el problema es si corta el tip de la que viene, ¿verdad? Claro. Bueno, acá está, miren, ¿ven que tiene los auriculares? ¿Ves? Entonces él las va enroscando acá y acá
tiene esta caja que está acá son ¿cómo se llaman? Limpiapipas, esto. Sí. Y en un costado estaba la caja donde las va guardando. Y él hace el primer control. Porque los controles, están los controles láser y también él hace un control manual, porque el tipo va viendo. Porque el control láser puede fallar. La pasa por la mano. Sí, lo va mirando. Bueno, después van armando todos los spools y los van poniendo en cajas así como están acá. Esto ya es en otro lugar de la fábrica. ¿Ven? Acá esto es para pesar, porque ellos después saben cuánto pesa la línea. Otro control, son varios controles. Otro control es ir pesando línea por línea. Si una línea tiene una diferencia, algo está mal. Pudo haber fallado, porque puede haber, el software puede fallar, puede haber habido una burbuja en las toberas, algo puede haber pasado, entonces se vuelven a controlar. Esto es una tira muy larga de línea sinking. De esto, lo único que hay que hacer, esto es todo level, es todo parejo, no tiene taper. De esto los van a cortar cada X cantidad de metros para hacer los tips de hundimiento para las cañas de 2 manos, por ejemplo, ¿no? Entonces van a ir cortando, los más largos tienen 15 pies, 4 metros y medio, los van a ir cortando y los van a acomodar para después hacerle los loops que vos preguntabas. Bueno, lástima que esto no se ve con poca... Apaguen un poco la luz. con poca claridad, pero Arriba. esta persona es una mujer, ella está haciendo, acá está, ¿ven el calentador? Esta es la pistola de calor. Entonces ella está fundiendo los loops. Es un proceso totalmente manual, se hacen uno por uno. No es que lo hace una máquina, nada. Lo hace una persona como nosotros lo hacemos los sábados a la tarde acá. Lo que pasa es que ella tiene una práctica y una velocidad que, imagínate, los hace sin ni siquiera pensar. Entonces, Pero con termocontraíble. con termocontraíble exactamente Sí, igual a como nosotros todo. lo hacemos igual. Nosotros acá, solo que tiene una cancha bárbara y tiene un termocontraíble que funciona perfecto para ese propósito y sobre todo la práctica. Yo lo que considero La tijera, veo. sí, una tijerita igual a la misma tijerita qué sé yo, de Dr. Slick o cualquiera de esas de las que usamos nosotros, porque Airflow, esta es la fábrica de Airflow. Airflow vende también herramientas de atado y todo, porque Airflow fabrica líneas, pero también es como una especie de cabelas en Inglaterra. Es más, la fabricación de las líneas para Airflow es el 5% de su facturación. El resto es la venta de productos de outdoors y venden hasta muebles de jardín. Es una empresa muy, muy grande y es muy importante para Gales. El gobierno le compró el 20% de las acciones. No, el 10% y le quiere comprar el 10% y le quiere comprar el 20%, porque hay empresas deficitarias en Gales que las tienen que subsidiar. Pero para poder subsidiar empresas deficitarias, el gobierno tiene participación accionaria en empresas que ganan. Entonces, participan societariamente en empresas que son eficientes y reparten dividendos para con esa plata aportar subsidios de empresas deficitarias. ¿Verdad? Entonces, el Estado tiene una participación accionaria en algunas empresas y esta es una de ellas. Y según me dijo Gareth, se la quieren comprar toda la fábrica, toda la empresa, pero bueno, no se la quieren vender. Bueno, ella está haciendo los loops. Algo que también me enteré, que es muy interesante, es que muchas de los loops, claro, hacer los loops como esa mano, imagínense, 1000 líneas, 2000 líneas, hay que tener un montón de gente haciendo eso. Entonces, tienen una parte de trabajo domiciliario, es decir, hay señoras que se llevan las líneas a la casa para fundir los loops y después los devuelven. Y una de las cosas que me comentó
que a mí no me cayó demasiado bien, pero él me lo comentó como un relato y no se percató de que a mí era algo que en realidad me hizo un poco de ruido. Las señoras esas que hacen los loops son las mujeres de los Gurkhas. ¿Se acuerdan los Gurkhas que vivían acá en la guerra de Malvinas? Bueno, sí, pero los Gurkhas son mercenarios rentados del gobierno inglés. Y uno de los campos de entrenamiento de los Gurkhas en territorio inglés está ahí, cerquita de la fábrica. Entonces las mujeres se llevan trabajo domiciliario para hacer. Y él me comentó, no, porque los Gurkhas, que son unos tipos que son mercenarios, que trabajan para el gobierno y que son los que van a la guerra y que con una navaja te degüellan a un tipo en un minuto y qué sé yo. Yo no le dije nada, pero bueno, para nosotros era algo muy conocido porque bueno, hemos escuchado la historia de la época del conflicto de Malvinas. Entonces, muchas de las líneas que usamos estuvieron en la casa de los Gurkhas. Pero hay algo otras que se hacen en la fábrica, no todo, una parte del trabajo se hace afuera. Bueno, vamos terminando. Limpieza y el cuidado de las líneas. Bueno, ese es el proceso de fabricación que yo quería contarles. Solamente tuve una visita de amigo, no puedo contarles los secretos de cómo fabricar una línea, salvo esto que vi, que es una especie de visita como cualquiera de ustedes puede hacer a cualquier proceso industrial. Nunca vas a conocer los secretos industriales. Eso no lo vas a saber. Pero bueno, me pareció interesante todo el proceso. Sin embargo, como pescador, que uno siempre dice, las líneas, y uno se imagina que las líneas iban a estar hechas en un ultra laboratorio. Bueno, el proceso, si bien tiene muchas cosas muy importantes a cuidar y a tener en cuenta, no es un laboratorio, no es un quirófano, acá están los doctores, es un proceso industrial como muchos otros, en donde hay cosas a cuidar mucho, hay que ser meticuloso en algunos aspectos, y otros son bastante sencillos, cuando se hace la mezcla y se cortan los pellets, bueno, es un proceso industrial, pero que cualquiera de nosotros podría enseguida interpretar, aunque no fuera un ingeniero industrial o que no fuera ingeniero químico, enseguida nos podríamos acostumbrar a eso. Por supuesto, lo difícil es poner en funcionamiento la máquina y diseñar la máquina y hacer el software, obviamente, ¿no? Hay algo importante atrás de eso, pero todo el funcionamiento es bastante accesible para entenderlo y para ver cómo es. Carlos, sí. Desde que estuviera computarizado. No, lo que yo sé es que antiguamente hay algo que cambió. Antiguamente las líneas se fabricaban de manera vertical y ahora se fabrican horizontalmente. ¿Por qué se fabricaban de manera vertical? Porque no intervenía tanto la presión en el diámetro. Entonces el único factor que podían manejar era el de la velocidad en la cual la línea iba pasando por el coating. Como ahora pueden modificar la presión computarizada con un grado de exactitud total, entonces el proceso lo pueden hacer horizontal, que es mucho más fácil, porque imagínate fabricar algo que tiene 8 o 10 metros de manera vertical, necesitas altura y es toda una cosa muy complicada. Entonces ahora se hace horizontal, que es mucho mejor. Eso es lo que yo sé, porque bueno, lo he hablado con ellos, pero claro, ahora con el tema de la computación aplicada al control de la regulación de la presión. Claro, de la presión y de la velocidad del enrosque, del enrollamiento. Eso también es determinante, ¿verdad? Eso, esa doble combinación. Sí, después son para el Carlos, sí. La materia prima del Sí. Poliuretano, sí. ¿De qué origen es? ¿De dónde lo traen? ¿De China? Mira, yo creo que el poliuretano es un producto bastante popular y puede venir de cualquier lado, pero creería que puede venir de China. ¿Sí? Bueno, perdón, esto que nosotros queremos, me lo explicaron, no es un poliuretano, no es un material totalmente... Sofisticado. No,
del mismo modo que el PVC tampoco lo es. Es más, Richard me dijo, ¿poliuretano? Sí. Ah, me dice, como el de las zapatillas. Esa zapatilla blanca, esa base blanca que vos tenés de esas Nike, eso es poliuretano. Es el mismo material con el que están hechas las líneas. Solo que después, el poliuretano no es todo el mismo. Puede haber distintos tipos de poliuretano o subtipos de poliuretano, y después empiezan a intervenir los coatings. Los aditivos, para modificarlo. Y los aditivos que van en el centro, como vimos, no son los mismos que van en la parte exterior. En el centro puede ir un aditivo para generar aire, y en el exterior un aditivo para generar deslizamiento y repeler el agua. Son distintos aditivos que se mezclan y después se ponen en distintas tolvas y se van inyectando. Hay algo del proceso industrial que es muy complicado, que es justamente eso, inyectar por adentro y por afuera. Eso es lo que está en ese rollo que vieron, ¿no? en esa cabeza. Esa cabeza adentro tiene conductos y va agregando el material en distintas superficialidades, es decir, lo más cerca del núcleo, lo que rodea el núcleo y la parte exterior. Para ir terminando, esto que tiene que ver con la limpieza y el cuidado de las líneas. Las líneas están sometidas a distintos efectos. Uno de ellos es la memoria, que tienden a memorizar donde están enrolladas. Consejo, cuando las guardamos en los riles, no le metan mucha presión cuando van a terminar de pescar. Digamos, cuando ya decís, bueno, no pesco más, enróllenla más suavecito, no le metan tanta presión entre el dedo pulgar y el índice. Claro. Entonces, al tener menos presión, va a haber menos memoria. Si quieren que no tenga nada de memoria, después cuando vienen es mejor sacarla de los riles, aunque los riles Large Arbor ayudan bastante. Una cuestión muy importante. Todos lo hemos hecho alguna vez, eso de ponerse y estirar las líneas eso es malo. Si bien las líneas son muy resistentes y aguantan bien, cuanto vos excedes la lógica, lo que estás produciendo es una separación, podés producir una separación entre el core y el coating. ¿Cuánto es normal hacerle así? Más o menos 2 kilos de presión, como levantar una botella de Coca-Cola de 2 litros. Eso es lo máximo que estaría bien, sí. ¿Y cuando pescas un pescado grande, qué haces? Bueno, cuando pescas un pescado grande, primera cuestión, nunca tenés un pedacito tan corto de línea, tenés mucho más. Entonces esa presión del pescado grande se distribuye en 30 metros de línea, o en 20, o en 15 metros de línea. Cuando vos lo haces con la mano, estás metiendo toda esa presión, pero en un pedacito así, ¿verdad? Y además, bueno, si pescaste un pescado grande, se te rompe la línea, se separa del coating, bueno, comprar una línea nueva. Sacale la foto, ¿no? Sí, para que te crea, sacale otra de las... me cortó la línea. Otra de las cosas que le pasa a la línea con relación a las retorceduras es no esta memoria, sino que hagan así. Bueno, eso pasa por enrollar con la mano, nunca jamás, o también pasa, y sobre todo cuando uno hace muchas veces roll o tiros de 2 manos, porque esto va produciendo un poquito de enrollamiento. ¿Cómo se soluciona eso? No se soluciona estirando, hay que desretorcer. Para desretorcer hay distintas formas. Bueno, una de las maneras es ir pasando la retorcedura para atrás y después hacer girar el reel, es una de las opciones. Lo mejor es desconectarla del running, del backing, y dejarla. Si las dejas en el piso, solas, si vos las pudieras dejar sueltas, solas se van volviendo a acomodar, y cuando las vas enrollando lentamente, se van nuevamente poniendo rectas o derechas. Otra de las opciones es colgarlas. Pero claro, miden 30 metros, tenés que vivir en un piso 11 para que las cuelgues. Yo vivo en un piso 7 y no la puedo colgar completa, pero en 2 tramos las puedo colgar, varias veces las cuelgo. Y sobre todo las cabezas de fake, que son más cortas, tienen 11, 12 metros, las cuelgo por la ventana. Le pongo un plomito de 40 gramos y las bajo por un rincón de la ventana. Tuve un accidente, un día colgué una línea en la ventana de la cocina de mi casa. Y después la empecé a levantar, era de noche, como a las 9:30 de la noche. Entonces la empecé a levantar, ya estaba recta la línea.
Entonces vengo levantando se pone un poco dura. Y yo pensé que era un vecino, dije un vecino que la vio y me está jodiendo, entonces le mandé un tirón. Y bueno, cuando me mandé un tirón, sentí que se venía. Bueno, seguí levantando y empecé a escuchar unas así como que hablaban. En mi edificio hay pocos departamentos y todo, pero empecé a escuchar como mucho, pero no le di bolilla, seguí subiendo. Y notaba que estaba pesado y venía. Bueno, ¿qué pasó? Enganché una maceta ornamental del vecino del quinto que estaban cenando en la cocina y tienen unas macetitas puestas del lado de afuera. La ventana de la cocina no tiene balcón, es recta. Y tienen unas macetitas de esas ornamentales de plástico. Se la enganché y la traje. Estaban cenando y vieron que la maceta se levantaba. Y al principio vieron que era como una sombra, no sé, empezaron a gritar y decían, ¡una rata, una rata! No era ninguna rata, era el séptimo piso, que rata iba. Bueno, y entonces se la subo y de golpe abren la ventana y ahí ya me di cuenta, dije, no, estos son gritos de algo pasó y el sonido venía pesado. Y abro más la ventana y empiezo a traer y veo que viene la maceta enganchada. Y entonces empecé a hablar con el vecino. Botas con un hilo, bueno, le bajé la maceta y el tipo recuperó la maceta y después subí la línea. Bueno. Pero para sacarlas del reel es una de las cosas que se puede hacer, y dejarlas en el piso sueltas muchas veces ayuda. Si estás en una lancha, bueno, si estás navegando la dejas estirada y se va a enderezar. Eso es en cuanto a la memoria. Y otro tema con la limpieza. Ustedes seguro que escucharon siempre decir, vamos a limpiarlas con un shampoo para bebé, con algo súper delicado. Olvídense, esas son cosas que vienen de cuando las líneas eran de seda. Estas líneas de poliuretano o de PVC se pueden limpiar con cualquier cosa y con productos de limpieza mucho más agresivos que el shampoo para el pelito del bebé. Y si vamos a castear a Palermo y a esos lugares, se van a contaminar con mucha suciedad. Entonces, para sacar eso, es necesario un producto de limpieza más potente. Y se puede usar perfectamente detergente. El detergente para lavar los platos. O el jabón de lavar la ropa, el jabón blanco. Lo que no hay que usar son productos químicos derivados del petróleo, porque esos pueden afectar. Sobre todo las líneas de PVC se van a afectar más que las de poliuretano, porque reaccionan más a los químicos. Entonces, límpienlas con detergente o con jabón de lavar la ropa y con cierta temperatura, porque a estas líneas no les pasa nada con un poco de temperatura. No hace falta lavarla ni con agua fría, ni con agua caliente, no hirviendo. Agua caliente como con las que te lavas las manos. Con eso es fenómeno. Y después la secas y le pones lubricantes. Eso es en cuanto a la limpieza. No usar lavandina porque te las pueden decolorar o desteñir un poquito, porque el color se da con tinta y la lavandina puede arrastrar el color. Bueno, y ahora a comer las empanadas. Una pregunta. No es una pregunta, gracias Carlos. No. Por la charla. ¿Puedo pasar un aviso? Sí. Hoy nos está visitando Fernando Vargas, que de ser un amigo, fue director de pesca continental de Chubut hasta diciembre del año pasado. Es un amigo que ahora guarda pesca, bueno, pero él fue el director de pesca continental. Y con quien hemos trabajado mucho en la comisión consultiva redactora del reglamento, que nos vino a visitar especialmente y a hacer tu charla. Ah, bueno. Bueno, reiterando nada más que es un amigo de nuestra asociación y siempre muy feliz. Bueno, bienvenido. Gracias por cuidar las frutas. Muy bueno. No, de nada.